Damos comienzo al segundo bloque, donde 4 de los ponentes van a contar su experiencia de usuarios GIS. El primer ponente, José María Cámara Vicario, del Departamento de Control de Vectores, Madrid Salud, expondrá el SIC en la gestión de plagas y vectores en la ciudad. Un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias a todos. En primer lugar a la organización, en segundo lugar a todos ustedes por abandonar un ratito sus múltiples tareas y poder hacer el ejercicio de generosidad de compartir, de escuchar, de trasladar experiencia, buenas, malas, etcétera, con respecto al apasionante uso de los mapas en el trabajo cotidiano. Bueno, nosotros somos usuarios de cartografía desde siempre, desde la época en que poníamos chinchetas de colores en los mapas, porque nuestro problema, nuestro negocio, nuestro servicio es gestionar poblaciones de animales que están en determinados momentos o en determinados sitios por una serie de circunstancias o variables ambientales que son dinámicas, cambiantes y que además tienen la facultad más o menos extrema, en algún caso, de desplazarse. Y digo extrema porque hay animales que son capaces de hacer desplazamientos de 50 kilómetros diarios. Normalmente muchos de los animales que gestionamos, que son lo que entendemos por plagas y vectores de interés en salud pública, tienen un home range, tienen un rango de movimiento mucho más discreto, del orden de 30 metros, 50 metros, etcétera, etcétera. Por tanto, para nosotros entienden ustedes que la utilización de cartografía, en el momento en que como herramienta informática digitalizada estaba disponible en el Ayuntamiento de Madrid, pues ha sido siempre un elemento fundamental para nuestro trabajo y al cual nos hemos enganchado de manera entusiástica, quizá a veces demasiado, desde los primeros momentos. Bueno, nosotros estamos localizados en Madrid Salud, en el área de emergencias, y gestionamos lo que son plagas y vectores de interés en salud pública. Y esto es hay que tenerlo en cuenta porque el concepto de fauna o animal urbano está cambiando. Han cambiado muchos paradigmas. Algunos son relacionados con la geografía, pero otros con la biología, con la biodiversidad urbana. Y entonces el concepto de lo que hoy en día es plaga, vector, no lo es. Bueno, pues dentro de un contexto científico en el cual existen límites más o menos establecidos, es absolutamente variable. Y la percepción del ciudadano al respecto, si cabe, todavía más variable, lo cual ya nos introduce el problema de cómo adaptar la organización municipal y una estructura funcional, pero al mismo tiempo comportamentalizada y hasta cierto punto estática y difícil a veces de dinamizar a esas nuevas necesidades, algunas de las cuales hay una evidencia de usos y de necesidades cartográficas, pues que son cambiantes y lógicamente que demanda la sociedad. Por tanto, el abanico de especies animales con las que nos movemos, de las tradicionales, pues pueden ser estas que ven, y estas fotos pues fue un poco para retraernos al pasado. Son fotos antiguas todas ellas. Aquí ha habido evidentes bajas, porque algunas de las fotos son muy antiguas, y otras altas incorporaciones, pero en el fondo quería empezar por esto porque estamos hablando de tecnología, estamos hablando incluso de lo que se nos viene encima, ¿no? Del Internet de las cosas, de la sensorización, de que le dices a un ingeniero que construye sensores y te contesta, dime lo que necesitas y te lo construyo, y además con, digamos, en una eficiencia económica cada vez mayor, ¿no? Por tanto, bueno, pues ese es el futuro y lo iremos incorporando. Y alguien te mirará extraño cuando le explicas, y dices, bueno, yo es que mando una persona para que se meta en la alcantarilla 10 metros a ver si hay ratas, y dices, bueno, pero si eso te lo puedo hacer con un sensor, ¿no? Pues sí, efectivamente ese es el futuro, pero en todo caso, la captación de datos, la interrelación con el ciudadano, el análisis de los datos, el diseño de las aplicaciones informáticas, todo eso sale de las personas. Y entonces, bueno, pues cuando hablamos de tecnología conviene siempre tener en cuenta a las personas y de nuevo también el ciudadano, porque en esta presentación, aparte de comentarles pues cositas, experiencias, generalmente muy buenas, también algunas con ciertas dificultades en la incorporación de los SIG en la cotidianidad del trabajo, pues hay que meter este nuevo escenario del ciudadano y sobre todo de la interactividad y por tanto de cómo la información que producimos para la gestión de nuestro trabajo diario puede interesar y debe ser comunicada al ciudadano o espera al ciudadano recibir información y de explorar nuevas posibilidades de interrelación. Por ejemplo, el asunto relativamente novedoso, pero absolutamente creciente e interesante de lo que se conoce como ciencia ciudadana, en la cual, por cierto, la cartografía pues, juega un papel absolutamente fundamental. Me suelo enrollar bastante, entonces como me avisarán por el tiempo y si no, pues me cortan el sonido y demás. Bien, no hemos acabado, pero yo quería introducir aquí las conclusiones porque de alguna manera nos pueden servir de manera reflexiva
a lo largo de la presentación, que lo que intentaré es trasladarle mediante ejemplos de cartografía temática sencilla, porque nosotros no somos expertos informáticos ni expertos geógrafos, sino somos personas que gestionamos aspectos de biología, de medicina, y que de una manera complementaria necesitamos y utilizamos herramientas informáticas complejas, como son actualmente hoy en día los SIG y mucho más, tal como esto evoluciona. La conclusión fundamental es que, bueno, lo diremos claro hace 15 años, cuando coincidimos con el proyecto de Sigma, de gestionar, o mejor dicho, de diseñar y de lanzar un proyecto en la cual todas las aplicaciones informáticas corporativas del Ayuntamiento de Madrid iban incorporando cartografía, iban incorporando funcionalidades SIG, se apretaba un botón y lo veías alfanumérico, se apretaba otro y veías un mapa, y además luego podías extraer datos y hacer cosas con esos datos utilizando mapas, y ese proyecto pues ha evolucionado hasta tal punto que yo creo, y bueno, esto ha sido citado por los propios personas que dieron nacimiento a este proyecto, a una situación muy favorable en la cual ya no se habla de sistema de información propiamente dicho, porque se sobreentiende, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid, que cuando se habla de sistema de información, se habla de sistema de información geográfico. Otra cosa es que lo use un usuario ligero, un usuario que usa unas funcionalidades sí relativamente amigables, o que los utiliza una persona con una formación especializada, con un entrenamiento, con una dedicación, etcétera, y le puede sacar más partido a lo que es un análisis espacial complejo como se puede hacer hoy en día. Por tanto, sistema de información igual así. Yo creo que podríamos ya tenerlo claro. La necesidad, y a ser posible, lo más precoz posible, de gestionar ciertos problemas de implantación. Nosotros empezamos con esto en el 2005 y los hemos sufrido en primera persona, en parte por nuestra propia inexperiencia y falta de conocimiento específico en informática, y en parte porque todo cuando nace tiene sus dificultades. Iremos hablando y poniendo algún ejemplo a lo largo de este ratito, pero entre ellos, lógicamente, la protección de datos e imagen, que ha evolucionado desde entonces, pero que hoy en día es un mandato muy potente al respecto, la necesidad de planificar y escalar los proyectos. Son muy costosos, requieren mucha inversión económica, humana, mucha dedicación, y por tanto tener una visión muy clara desde el primer momento de lo que se quiere, de cómo se quiere ir consiguiendo los diferentes hitos, es absolutamente fundamental. Y eso no es fácil, porque para eso hay que tener conocimiento y visión, y se tienen que dar esas circunstancias y el contexto adecuado para poderlos desarrollar. Los costes, pero no solamente costes de diseño, sino costes de mantenimiento, costes de formación, costes de proyección. La formación y entrenamiento de usuarios ligeros y pesados y el soporte técnico para ello, esto es muy importante, y eso cuanto más precoz y más adelantada al proyecto mejor, porque si no se está perdiendo la oportunidad de diseñarlo correctamente. Dar vuelta atrás y rediseñar cosas es muy costoso en proyectos informáticos, y además conseguir personas que tengan un nivel de formación adecuado, es decir, el know-how, es muy importante, y perderlo es un auténtico drama, es catastrófico. Por lo tanto, la gestión de los recursos humanos, en lo que se refiere, en nuestra experiencia personal, al trabajo en los diferentes departamentos, no vinculados a innovación informática o al propio IAM, sino a los distintos departamentos, que puede ser Bombero, Madrid Salud, Zonas Verdes, etcétera, que desarrollan este tipo de trabajos, creo que es fundamental. El esfuerzo e implicación personal, pese a todo lo anterior, es imprescindible. Por tanto, a la hora de determinar qué personas y qué roles, pues esto es algo que yo creo que debe ser tenido en cuenta. Los recursos y tiempos de trabajo, pues hacer mapas, analizarlos, en primer lugar, antes de hacer mapas, analizar todos los datos, establecer que se puede hacer un mapa con ellos, y que pues todo eso lleva mucho tiempo, y si eso tiene que ser compaginado con otro tipo de tareas, pues el resultado no es bueno, porque o no se hacen o sencillamente se pueden cometer errores que en el caso de mapas, bueno, en todos los casos también son, en una celda de Excel un error es catastrófico, pero en un mapa quizá todavía se cabe más visible y confuso. Incluso, pues bueno, algún aspecto como hablamos de la normalización cartográfica, y fundamentalmente el tema ciudadano. Yo creo que los ciudadanos son los que pagan, son los que recepcionan los servicios, y hay que devolverles información. Siempre se ha hecho a través de tablas, gráficos y demás. Los mapas son una oportunidad, hacerlo mucho más visible, mucho más atractivo. E incluso los mapas, como antes se ha comentado, estáticos, yo creo que hay un evolutivo, claro, y es el mapa interactivo, el mapa dinámico, e incluso el mapa en el cual el ciudadano pone cosas, y entramos en ese aspecto de proyecto de tipo de ciencia ciudadana. En todo caso, un evolutivo claramente prometedor. ¿Y dónde se empieza? Pues empieza por los libros, ¿no? Y esto un poco que sirva como
como elemento de refuerzo de lo que anteriormente les comentaba, de la necesidad de autoformación a veces, o de formación reglada, organizada y planificada, que es lo ideal que se requiere para que al final pues la cartografía, todos esos recursos que son extraordinarios y maravillosos que tenemos ya y que vamos a tener en un futuro, se puedan aplicar en la práctica. Y esto es complicado porque con una base formativa topográfica, geográfica, pues es más fácil, pero si no es bastante complicado. Por cierto que este libro es muy interesante, tiene 5 volúmenes, no sé si lo conocen, y además aborda incluso una parte muy interesante del estudio de las diferentes opciones y soluciones y visiones ciudadanas respecto a las diferentes formas de cartografía temática. También me he traído estas dos publicaciones como ejemplo de algo que yo creo que es muy innovador y que es también un futuro muy interesante en la aplicación de sistemas de información geográfica vía enlaces web o vía apps, que es la ciencia ciudadana. Luego vamos a ver algunos ejemplos aplicados a plagas. Bueno, esto es un poco retomando el principio, es decir, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Pues queremos llegar a gestionar y a entender y a caracterizar problemas que tienen que ver con plagas, fundamentalmente para prevenirlos, para anticiparnos, porque es el objetivo, es anticiparse, no tener, pero esperar no tener. Y eso depende del estudio de un montón de variables biológicas, urbanísticas, socioeconómicas, humanas, etcétera. Todo eso, afortunadamente, hoy lo tenemos digitalizado, se puede introducir en software potentes y ya depende fundamentalmente, por supuesto, de la calidad del dato, pero de la habilidad del analista para poder empezar a sacar conclusiones y poder llevar algo que hace años, utilizando chinchetas de colores, pues evidentemente era un sueño. Bien, por tanto, este es un poco el objetivo, es tener modelizada la ciudad con respecto a determinado tipo de peligros y riesgos para, bueno, pues si es posible, pues prevenirlos, informar a los ciudadanos, etcétera, y en caso de que, bueno, pues no puedan ser evitados y que tenga que cohabitarse, convivir con ellos, en el caso de los animales urbanos, normalmente no hay criterios de erradicación salvo en interiores, sino que hay operativos de control poblacional, pues se pueda convivir sin riesgos importantes desde el punto de vista de salud pública, porque en el fondo estos animales pues, pueden transmitir enfermedades. Esto, simplemente muy rápido, es simplemente unos esquemas de cómo nosotros planteamos, porque nosotros el asunto de los silos planteamos en 3 vías fundamentales. En primer lugar, tener una aplicación corporativa que no sea una Excel o varios Access o varios Exceles como teníamos anteriormente, sino tener una aplicación corporativa que sea potente, robusta, asegurada, que gestione el IAM, que es escalable, que gestiona todo nuestro negocio, todo nuestro servicio, que a su vez es capaz de incorporar las nuevas necesidades y que puedan ir surgiendo y que pueda ser utilizada además por un grupo de personas del equipo con relativa facilidad de formación respecto a cartografía y que fuera capaz de producir determinado tipo de soluciones cartográficas. Las más importantes, pues fundamentalmente generar alarmas, generar detección precoz de problemas, generar algunos temáticos sencillos, aunque esta funcionalidad la desechamos casi desde el principio, porque al tener funcionalidades desktop conseguimos productos mucho más potentes y mucho más interesantes, y que bueno, pues cumpliera alguno de esos requisitos o todos estos requisitos que hablábamos que estábamos comentando. También teníamos claro desde el principio, y esto fue algo que también Informática Municipal nos asesoró, intentar no depender. Nosotros hacemos trabajos propios, tenemos personal que es funcionario, pero también trabajamos con empresas y era muy importante pues no depender en cuanto a know-how, en cuanto a aplicaciones informáticas de lo ajeno. Por lo tanto, el tener medidas para que esas empresas puedan trabajar con nuestras aplicaciones, con los cortafuegos adecuados, pues era también interesante. Así como, por supuesto, la movilidad, porque nosotros trabajamos en campo y entonces visualizar datos para facilitar el trabajo en campo y recoger esos campos de manera que o esos datos se pudieran integrar, sincronizar directamente con las aplicaciones, pues era un prerequisito importante. También teníamos claro desde el principio que esto era costoso, que tenía sus dificultades para actualización y, por tanto, que necesitábamos un sistema de explotación de datos potente para poder sacar todo lo que entra en una aplicación del ayuntamiento. Se supone que tiene interés y debe o puede ser analizada de una manera más o menos frecuente, ¿no? Y también el esfuerzo personal y corporativo por parte de Madrid Salud y también del IAM de disponer de aplicaciones o de software que a ciertas personas con formación especializada pudieran permitir, con esos datos extraídos, pues generar cartografía más compleja. Bueno, estos diagramas son de algunas de estos
esquemas funcionales que hemos comentado, pues tampoco vamos a pasar un poquito rápido para ir más rápido. Y en cuanto a la producción de mapas, nosotros desde el primer momento teníamos más o menos clara que había tres tipos de soluciones cartográficas que íbamos a necesitar. Una referida al uso interno para la gestión del negocio, del servicio, y que no necesariamente es o debe ser publicable, por lo menos en el formato en el cual se produce. Y otra información que puede directamente, pasando los filtros, las normalizaciones, etcétera, adecuadas, ser directamente publicado. En aquel momento no existía el portal de datos abiertos ni el geoportal, pero sí existía ya la página web, y desde el primer momento en que pudimos ya empezamos a publicar datos por esa vía. Y en tercer lugar, después datos que también pudieran tener un interés desde el punto de vista científico, en un contexto de publicación técnica, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el proceso del uso de soluciones tecnológicas. En todo caso, para nosotros la cartografía, un mapa es un informe. Es un informe y, por cierto, debe ser normalizado igual que se normalizan los informes para cumplir los parámetros de calidad correspondientes, ¿no? Antes se ha comentado, se ha apuntado cuando se hablaba de administración electrónica. Bien, ¿qué información necesitamos de la ciudad? Pues lo del tema de plagas es bastante curioso, porque son muchas especies animales, cada una con sus características, con sus diferentes escenarios y situaciones y necesidades biológicas, y por tanto, en el fondo, nosotros somos grandes consumidores de información, un poco diógenes, por así decirlo. Evidentemente necesitamos cartografía, necesitamos fotos aéreas, necesitamos que esto esté actualizado, necesitamos saber esa zona verde si es nuestra, es decir, si es municipal o si es de un vecino, porque si es de un vecino, este vecino tiene que ponerse las pilas y solucionar el problema, porque ese es el mandato y las ordenanzas municipales. Necesitamos, lógicamente, un acceso a información que en su momento era bastante complicado, que es toda la red de alcantarillado municipal, los pozos, los invernales, los colectores, fundamentalmente la parte no visitable, en la parte superficial, pero también bajamos al alcantarillado de vez en cuando. Los edificios, nosotros tenemos inventariados cerca de 1000 edificios en los cuales llevamos la gestión de plagas, pero también, lógicamente, el hecho de que, aunque no se gestione las plagas en viviendas privadas, pues evidentemente hay que saber dónde están y saber sus diferentes problemas, incluidas si tienen algún tipo de protección patrimonial, cultural, etcétera, etcétera. Estos son pantallazos de los interfaces antiguos. No los he querido cambiar porque, lógicamente, han sufrido, de acuerdo a los nuevos estándares y a las nuevas actualizaciones de los sistemas cartográficos, pues han sufrido claras modificaciones. Pero básicamente nuestra aplicación permite y se ha adaptado a los diferentes cambios y potenciaciones al respecto, recibir desde las diferentes plataformas de comunicación de avisos de los vecinos, pues incorporar directamente en la aplicación esos avisos y, por tanto, con sus correspondientes coordenadas, validados respecto al callejero municipal, etcétera, etcétera. Tiene también la aplicación una serie de interfaces que permiten moverse por las distintas mapas y visualizar así los diferentes problemas. Tienen un sistema de alarmas en los cuales, utilizando una serie de soluciones geográficas sencillas de proximidad y de temporalidad, pues lanzar una alarma, a ver, pues, por ejemplo, acerca de una posible concentración de casos, pues, de cucarachas, de ratas o de cualquier otro tipo de incidencia en el espacio y en el tiempo. Y tiene luego, pues, una serie de interfaces en las cuales los técnicos, pues, cargan los datos que ven en atender los diferentes trabajos, y a partir de esos datos que se puedan extraer con los interfaces de consulta de la propia aplicación y los externos asociados, pues para realizar los diferentes tipos de análisis y evaluaciones. Y también tiene unos módulos sencillos, pero que permiten hacer informes más o menos normalizados, aunque cuando son complejos y hay que incorporar fotos y mapas complejos, pues normalmente pues recurrimos a hacerlos en un formato externo y luego incorporarlos a la aplicación en formato PDF y ya está. Respecto a ciudadanos, pues hombre, yo creo que es un formato atractivo y comprensible, que en la medida que se pueda, y la información que tiene la ciudad es mucha en materia geográfica, debe de transmitirse en ese formato, que tenemos o podemos pasar perfectamente de mapas estáticos a mapas interactivos, dinámicos, tipo Story Maps, etcétera, que el usuario ha cambiado, es decir, el usuario utiliza un teléfono que es un minicomputador, un teléfono que tiene un acelerómetro, un magnetómetro, una cámara de vídeo. ¿Qué es capaz de hacer la gente con un GoPro o con una cámara metida en un dron? Maravillas, ¿no? Pues entonces ese es el nuevo ciudadano que tenemos en las ciudades. Entonces, pues hay que ser un poco imaginativos y pensar en ese tipo de cuestiones. Por supuesto, se ha abierto la situación de los datos abiertos, que es otra cosa, pues bueno, luego hablaremos al asunto porque tiene su enjundia, ¿no?
¿Qué problemas? Pues bueno, aparte de todos estos que hemos comentado, de los costes, de la implantación, de la formación, etcétera, etcétera, puede haber un miedo, recelo corporativo, y que es lógico, porque una información en un mapa, si el mapa no está bien editado, si los colores no, la simbología no es la adecuada, o sencillamente si se hace un mal uso de él, o el mapa se edita mal y cuando se dan datos abiertos, aunque sea responsabilidad del que lo hace, pero al fin y al cabo el mapa puede hacerse mal, pues entonces pues genera un cierto miedo o precaución que es lógica y que hay que tenerla siempre en mente, pero que, en fin, de alguna manera hay que gestionar. Puede haber sesgos importantes, por tanto yo creo que los mapas, y antes he hablado de una ordenanza, pues a lo mejor la ordenanza puede ser la vía o otra para de alguna manera normalizar todos aquellos departamentos que producimos mapas, sobre todo si esos mapas van a ser publicados, para que existan unos formatos, unos mínimos, unos requerimientos que los hagan más seguros y más valiosos y quitarnos problemas. El mal uso de mapas no editables, bueno, pues esto ya lo hemos más o menos comentado. Esto es un ejemplito de hace muy poquito, me llegaron, estoy suscrito a varias cosas. Madrid Salud colabora, como colaboran otros departamentos con el área de gobierno de medio ambiente, porque lógicamente todos los temas municipales más o menos, y el tema de plagas, pues si cabe todavía más, son absolutamente transversales y multitareas. Vale, estos proyectos de ciencia ciudadana, y podemos dedicarle un minutillo o dos, yo creo que son importantes porque además son grandes consumidores de un tipo de cartografía interactiva que, bueno, pues quizá sea interesante tener en cuenta y poder. Hay varios esquemas, hay el típico proyecto contributivo, los dos anteriores que hemos visto son fundamentalmente contributivos, es decir, hay un diseño por parte de una comunidad científica, de un método, y luego se pide al ciudadano en general que aporte datos, y esos datos son incorporados, son analizados, hay un retorno al ciudadano para que también pues empodere y obtenga un beneficio. Muy importante en estos casos entender qué espera y qué beneficio tiene un ciudadano directo, ¿vale? Luego hay proyectos más complejos en los cuales los ciudadanos se implican más, incluso en el diseño científico propiamente dicho, pero en el fondo lo que son, la mayor parte de proyectos son mixtos, pero fundamentalmente colaborativos. Y el escenario es cualquiera que se imaginen que tenga una temática cautivadora, como es el cambio climático, la biodiversidad, la salud, la protección ambiental, la protección de los animales, cualquier tipo de este tipo de circunstancias. Cuando se requiere gran cantidad de datos que son difíciles y muy costosos de obtener de otra manera, por ejemplo, desplazando a técnicos o a gente municipal, que implica registrar fenómenos de manera regular o a ver qué ves. Es decir, esto no lo esperamos, pero a ver si lo ves, que sería la otra opción en el caso de especies exóticas y que requiere ese análisis, a lo mejor, pues que son realizados por especialistas, no por robots. Y este es el caso, por ejemplo, de la interpretación de fotos. Bueno, estos son algunos ejemplos de mapas que tenemos en la página web desde hace años. Tenemos fichas informativas, en las fichas pues hay gráficas, hay tablas, etcétera, pero fundamentalmente hay cartografía temática. Tenemos, como se ha comentado, información en datos abiertos y tendremos más, eso está claro. Es abierto, digamos, todo la vida cuesta, es un poquito, pero se ha abierto esa... y esto lo tenemos, se ha hecho, pero no está publicado, que es la generación con determinados indicadores, en este caso eran avisos de ratas, cucarachas y demás, de StoryMass en distritos, barrios, etcétera. Esto lo hemos hablado, de los datos abiertos. Nosotros datos abiertos ahora mismo damos en distintos formatos, Save File y bueno, pues en Excel a nivel de distrito, de barrio. Es información relativamente sencilla de momento. Bien, problemas de los mapas, pues en primer lugar que si no los presentas o los haces, te los hacen. Entonces a lo mejor es preferible anticiparse, hacerlos lo mejor posible, lo cual no quiere decir que cualquier noticia hoy en día un periódico te hace un mapa. Este es un mapa en el cual pues todo es rojo y negro, lo cual a priori debe ser, o traslada una idea bastante mala. Luego realmente si te lees la letra pequeña es una reducción en un aporte económico relativamente pequeño, pero en todo caso el mapa es rojo y negro. Esto es otro caso de cartografía pues que tampoco conviene publicar, aunque tú la gestiones internamente, porque no tenemos centralizados los casos, no hay declaración obligatoria de termitas y por tanto esta información es absolutamente sesgada e incompleta. Por lo tanto no es publicable, pero bueno, es la que hay y por tanto pues la puedes manejar a nivel interno, ¿de acuerdo? Es decir, hay una serie de problemas a la hora de hacer mapas que hay que valorar y considerar. Y entre ellos el problema de los datos georreferenciados, XY, en la medida de que luego utilizando, y la gente es muy mañosa y existen herramientas, incluso de software libre, con la cual la gente se hace sus propios mapas, esto también ha cambiado.
con la cual, pues intercalando ortofotos y una serie de cuestiones, se puede llegar al domicilio de una persona. Bueno, publicar las incidencias por avispas pues no tiene mayor trascendencia tampoco, ni mayor riesgo, pero cualquier otro tipo de enfermedad, información sensible. Esto es un ejemplo de problema o conflicto que puede surgir con la publicación de datos, ¿no? Desde hace unos meses, pues las inspecciones en rojo, en verde o en naranja en cuanto a los resultados de establecimientos de comida, ¿no? Esto no lo hace el Ayuntamiento de Madrid, lo hace a partir de los datos abiertos que se le suministran, lo cual traslada una idea, y es que, bueno, pues a lo mejor es mejor anticiparse y hacerlo, y en segundo lugar, que todas las aplicaciones informáticas deberían estar ya diseñadas de manera que puedan filtrar adecuadamente para extraer datos, porque la petición de datos abiertos pues está ahí. Esto es otro ejemplito parecido al anterior, pero de un mapa en la ciudad de Nueva York respecto a problemas, a violaciones por plagas o por falta de higiene, etcétera, de establecimientos de alimentación. Estas fotos son antiguas, son del año 2015-16, es decir, existe desde antiguo. Luego, bueno, pues este mapa, que es uno de los mapas que de hecho nosotros publicamos, es decir, lo tenemos catalogado como publicable de nivel ciudadano, simplemente para introducir el concepto de que sí sería bueno hacer una normalización, porque a la hora de elegir colores, a la hora de elegir simbología, a la hora de, pues bueno, pues hombre, puede haber libertad, lógicamente, pero yo creo que podría ser interesante, ya en la fase en que estamos, que exista algún tipo de recomendación o mandato. Y estos son ejemplos de algunos mapas que los paso muy rápido porque me voy mal de tiempo, y además están publicables en la página web, por lo cual no tiene mayor trascendencia, simplemente que sepan que nosotros pues queremos transmitir al ciudadano donde otros no. Por ejemplo, con este nivel de detalle, incorporando la red de alcantarillado o incorporando cierto tipo de análisis preliminares no contrastados, no tal, pues en principio todavía no, ¿vale? Estos son datos perfectamente publicables en algún caso, se refieren a otras utilidades de los mapas, y es estudiar esto que hablábamos de las estimas poblacionales, dónde está el problema y con qué nivel de problema, y luego correlacionar esa población con otra serie de variables, en este caso con las personas que dan de comer a las palomas, que son las que producen el problema de las palomas, si no las palomas no son un problema. Y en función de ese tipo de problema y circunstancia, pues determinado tipo de acciones que el Ayuntamiento puede tener, como son inspecciones en inmuebles, como pueden ser incluso captura y recolocación de las palomas en otros sitios, etcétera, ¿vale? Estos son respecto a palomas, esto es respecto a avispas. Estos mapas son algunos muy antiguos, esto debe ser de 2010, 2011. En todo caso, un pequeño ensayo relativo a la presencia de las infantiles y la presencia de avispas, que es algo que no conviene juntar. Bien, esto respecto a chinches, tampoco estos mapas no los tenemos publicados, por eso están en rojo, entre otras cosas, porque el dato tampoco es, ya acabo, el dato tampoco es absolutamente completo de la ciudad, solamente gestionamos avisos que provienen de servicios sociales, ¿vale? Pero que claramente marcan que en determinadas zonas donde hay determinado tipo de problemas socioeconómicos de la ciudad, pues aparecen, como es lógico, ¿vale? Y estos son del esfuerzo de los colegas de zonas verdes para la retirada de mobiliario que está infestado, que es ilegal depositarlo y que hay un dispositivo especial para recogerlo directamente en el... Pero bueno, nosotros utilizamos mapas para todo. Hemos tenido en el último año un llamativo clúster, digamos, de casos de animales nuevos, de vectores emergentes que han aparecido en la ciudad, como la rata negra, esto todavía no está publicado, el año que viene ya lo estará, de cucaracha australiana en el centro de la ciudad o en el zona del río, pues se chequea, se monitoriza con respecto a la mosca negra, e incluso pues se hacen estudios de riesgos respecto a población, estudiando pues instalaciones sensibles, como pueden ser colegios, polideportivos, por el tipo de personas que las usan, porque son outdoor, porque son en el exterior, o por los horarios en que se utilizan, ¿de acuerdo? Y respecto bueno, pues al censo de población de la ciudad. Sí, bueno, estoy fuera y por tanto acabo. Muchas gracias.